Daniel Bouquet me está dando clases porque estoy mejorando del principio Haddad al segundo Haddad, al tercero Adachi, ahora en realidad es... Adachi. Camino nomás. En cuatro meses logró decir un apellido en forma correcta. Adachi, ahí está. Bueno, ¿cómo andas, Daniel? Extraordinariamente bien. Finalmente Astori, según lo publica hoy Búsqueda, no va a ser precandidato por su partido, el Frente Amplio. Efectivamente, precandidato presidencial que, si bien es un escenario que no debería sorprender, no era fácil imaginarse a Astori compitiendo nuevamente por la candidatura. Bueno, por un lado Astori no parecía convencido de dar el paso al costado, pero además había especulado también, yo creo que esto ya había sido descartado hace tiempo, con la posibilidad de que su candidatura tuviera un apoyo muy amplio, particular incluyendo el apoyo del MPP y del propio Mujica. Esta especulación se basaba, en que el sector de Mujica, el propio Mujica, no se siente muy afín a la candidatura de Daniel Martínez. Y yo te diría que es interesante, ¿no? Prácticamente ningún sector del Frente Amplio, sin ser el Partido Socialista, está entusiasmado con la candidatura de Daniel Martínez. A pesar que luce como el candidato de algún modo natural, ¿no? Seguro, si evaluamos a Martínez en términos de opinión pública, de imagen, de potencial electoral, hoy está claro que no hay un mejor candidato para el Frente Amplio, incluso el propio Mujica. Aunque en las encuestas, de alguna manera, encuestas que simulan una posible competencia entre Mujica y Martínez, muestran paridad. Alguna gana Martínez, en otra gana Mujica, pero quiero decir, en todo caso habría paridad en ese escenario. Lo que también abunda en las virtudes de Martínez, porque peleársela a Mujica, como que no cualquiera, ¿no? Claro. Pero claramente los sectores, la mayoría de los hay algunos sectores que, en particular, hay un sector que es la vertiente ardillista, un sector que ya tiene muchos años, aunque electoralmente muy disminuido, que apoya también a Martínez, y algún otro grupo menor. Pero los grupos grandes del Frente Amplio ninguno está contento con Martínez, y no es porque Martínez no sea un buen candidato en términos electorales, sino porque las disputas internas de los sectores del Frente Amplio hacen que otro candidato socialista no sea la mejor opción para el Frente Liber Seregni, para el MPP, para el Partido Comunista. Cuando decís otro, ¿te referís que al primero fue Vázquez? Vázquez, que ya fue 2 veces presidente. Si bien Vázquez se alejó del Partido Socialista en su primera presidencia, siguió siendo presidente vinculado al Partido Socialista, y vinculado, en definitiva, al no ser orgánico a un sector del Partido Socialista. Y en el Frente también está esa visión de que hay unas disputas por el poder y que también debe haber ciertos equilibrios y balances de poder internos, y obviamente están buscando alternativas. Claro, es bien difícil pensar en un precandidato que tenga realmente chance de ganarle a Martínez. Está claro que Astori no estaba midiendo nada bien en las encuestas. La popularidad de Astori ha disminuido desde el periodo en el que él compitió contra Mujica y obtuvo una votación muy buena. Perdió, obviamente, pero quiero decir, no perdió por paliza. Y además fue una pelea electoral algo desigual, porque justo estuvo enfermo, ¿tú te acuerdas? Entonces, un mes ausente en plena campaña, por una neumonía. Cualquiera puede suponer que eso disminuye las chances de cualquiera, ¿no? Sí, yo qué sé, mirá lo de Bolsonaro ahora que hablabas. Digo, Bolsonaro está internado en un hospital. Sí, pero las razones por las cuales estuvo internado, de ser ciertas, son distintas, ¿no? Quiero decir, es ambiguo, ¿viste? También la víctima, la persona débil, genera también una corriente de simpatía. Es difícil de evaluar. Es muy difícil de evaluar. Pero efectivamente, en todo caso no estaba con todo su potencial.
también lo puede disminuir porque ya era veterano y una debilidad de salud. Yo me refiero más apuntando en esa dirección. Puede generar en alguna gente la idea. Y bueno, el otro que estuvo en el aljibe, estaba claro, fenómeno. Andando en bicicleta, claro, ¿no? Era como. No, está bien, es posible. No es fácil verificar esto, ¿no? Ni por asomo estoy diciendo porque. De que si no hubiera estado enfermo, le hubiera ido mejor, es algo que no podemos verificar. Es verdad. Es contrafáctico, ¿no? Como se dice. Es un contrafáctico que puede servir en términos de especulación. Igual, en términos de especulación, déjame decir que yo creo que Astori de todas maneras perdía. Sin embargo, me parece que hubiera dado aún mejor lucha, de la buena lucha que en todo caso dio, ¿no? Que es lo que estabas diciendo tú. Totalmente de acuerdo. El tema es que, a estar por las encuestas que se vienen haciendo ya desde hace bastante tiempo, Astori está muy lejos de los principales candidatos en intención de voto, y yo te diría con porcentajes del orden del 10% de la interna del Frente Amplio, ¿no? Y hay otra cosa, me parece, ahí, Daniel, me tenés que ayudar, porque Astori, más allá de ser relativamente bien apreciado entre propios, lo que sí tuvo, incluso por encima de muchos de sus históricos contendientes en ese triángulo casi perfecto que tuvo la izquierda durante tanto tiempo, con Mujica y con Vázquez, era que era la figura muy bien vista por los sectores que no le apoyaban, ¿no? En el sentido de que, bueno, este tipo sí de verdad es un demócrata, no hay riesgo de que tenga filo con los dictadores de izquierda, y además hay que admitir que de economía sabe y tiene fortalezas, ¿no? El perfil de Astori apunta al centro del electorado, incluso, yo qué sé, hasta cierto punto en el centro derecha, más allá de que no tenga votos, sí tiene una mejor imagen que otros, como Mujica, por ejemplo, otros dirigentes del Frente Amplio. Eso puede tener algunas virtudes en ciertas circunstancias. De todos modos, asumiendo que el electorado moderado, centrista, es mayoritario, eso a Astori no le sirvió para ganar en la interna. Eso justamente porque ese electorado centrista moderado, que no se siente de izquierda ni simpatizante del Frente Amplio, aunque puede llegar a votar al Frente Amplio, no va a votar a una interna con voto voluntario. Claro. Que es un escenario complicado, precisamente la diferencia entre las internas con voto voluntario y del resto de las elecciones con voto obligatorio complica un poco las cosas. A los encuestadores en particular. Incluso, claro, porque el encuestador ya no tiene que detectar lo que llamamos la intención de voto, es decir, bueno, una predisposición, sino que tenemos que evaluar la predisposición a concurrir a votar. Cuestión que a veces sí depende de la voluntad de las personas, y entonces la gente que dice sí, yo voy a ir a votar, normalmente va, y los que dicen yo no voy a ir a votar, normalmente no van, pero tenés mucha gente que dice que no sabe si va a ir a votar a las internas, y gente que cree que va a ir a votar y ese día pasa algo y al final no va a votar. Pensá la cantidad de gente que tiene la credencial fuera de su zona de residencia, claro. Ya no digo fuera del departamento, pero en otro barrio, en Montevideo, que está medio lejos, y que ese día armaste un asadito y te fuiste dejando estar. Pero además, bueno, vos lo sabés mucho mejor que yo, pero he conversado a propósito con encuestadores, con cientistas, analistas que trabajan. Mariana Pomies, lo recuerdo, creo que también Botinelli, pero ahí no puedo asegurarlo y no me acuerdo quién más, que cuando en el marco de las elecciones uno le pregunta, ¿usted va a votar? También incluso se genera en quien responde una especie de duda, dos dudas que se complementan. Primero, ¿es obligatorio o no? No lo tienen muy claro, entonces sí, voy a votar. Y segundo, como que luce bien decir que va a votar. Hay como, desde el aspecto cultural, una tendencia a decir que se va a ir a votar, aunque no esté necesariamente los planes. Puede ser, sin embargo, yo te diría que lo de la falta de información, a pesar de que el sistema electoral, con que tiene diversas instancias e incluye las internas con el voto no obligatorio, ya es muy conocido. Es posible que se mantenga un porcentaje de la población que no tiene muy claro el proceso electoral y que crea que es
Yo creo que el otro no, porque viste como el tema del desprestigio de la política, de los partidos. Que al revés, que ahora que queda bien decir, no. Seguro. En las encuestas crece mucho, viene creciendo mucho en los últimos años, ni siquiera en este periodo. El voto el voto en blanco, el voto anulado, te digo, más en las encuestas que en la realidad, ¿no? La gente que, en fin, tiene una se siente más distanciada, no de tal partido, o de cuál partido, o del gobierno, sino que de la política y de los políticos, y entonces, bueno, tal vez decir no voy a votar no avergüence a nadie. Claro. Pero votar en blanco y votar en anulado es una cosa, y decir no voy a votar es otra, me parece. Pero igual, de última... Está bien. Lo que es un hecho es que el porcentaje de concurrencia a las elecciones internas ha caído sistemáticamente, una elección tras otra, en todas las que se hicieron. Pero que podríamos decir que a grosso modo está en el entorno de un poquito abajo del 50%. No, mucho más abajo. Está abajo del 40% en la última. Con un arranque en el entorno del 50%, exacto, cayendo sistemáticamente. No tenemos tantas tampoco, ¿no? Desde el 99 para acá. Seguro, digamos, llevamos 4 ciclos electorales con el régimen vigente. Yo creo que este proceso de caída de la participación en las elecciones internas de los partidos obedece a un doble proceso, el que mencionamos primero, el alejamiento de la gente de la política, la falta de entusiasmo, y además el conocimiento del sistema. Mirá que en Uruguay, en cualquier parte, es posible que haya gente, en fin, la gente que tiene menos información, que por ahí le dicen, no señora, mire que no es obligatorio el voto. Ah, mijo, yo voy a votar por las dudas porque capaz que después me sacan la jubilación. Sí, señor. Y no dudes que hay gente que hasta no les cree del todo que el voto no sea obligatorio. Digo, la primera vez, la segunda, la gente después va aprendiendo. Entendido. La gente va aprendiendo y conoce mejor el sistema. Una vez que el sistema funciona, se aplica, genera sus consecuencias, la gente observa los efectos, las conductas, podríamos llamarle incluso estratégicas, aunque en este caso no tiene demasiada sofisticación, no son el resultado de cálculos racionales automáticos, sino de aprendizajes colectivos muchas veces, y que los individuos aprenden, pero interactuando con otros. No sé, si la señora María, capaz que no creyendo que el voto no fuera obligatorio o que no tuviera ninguna consecuencia, fue y votó igual por las dudas, pero tiene una vecina en las mismas situaciones, ¿no?, que no votó, claro, y no le pasó nada. Claro. Bueno, ahí se convencerá. Y no hay otro elemento que puede incidir. Mira, nos fuimos de tema un poco, pero para terminarlo, ¿no hay otro elemento que puede incidir también? Tiene que ver qué tan competitivas son, es decir, si mi voto incide o no incide en que gane tal o cual. Sí, mira, en la literatura de ciencia política sobre participación electoral, ese factor está presente y está testeado. Efectivamente, la competitividad de una elección, o sea, que haya mucha incertidumbre, que esté muy pareja, es un estímulo a concurrir a votar. Es lógico, por un lado, y está verificado empíricamente, por otro, en términos generales. Sin embargo, en la experiencia uruguaya, breve experiencia de internas, porque ¿qué pasa? Nosotros no podemos testear esto con las demás elecciones, porque en las demás elecciones el voto es obligatorio. Claro, claro. Es muy difícil testear incentivos o decisiones de participación. Solo las internas lo permiten. En este proceso decreciente de concurrencia a votar, no se puede verificar, son pocos datos, pero justamente no se puede verificar que hacer que una interna sea más competitiva lleve más gente. Se puede verificar yo te diría, el Partido Nacional tiende a mostrar ese patrón por su lado. El de la competitividad. Claro, es el partido que viene siendo el más votado en las internas, ¿no? Esto de repente la gente no lo retiene porque es algo que se sabe ese día y después no importa mucho, porque las internas no es una competencia entre los partidos, pero el partido más votado en las internas es el Partido Nacional, es el que gana las internas, digamos.
¿no? Aunque no gana nada. Que más gente convoca. Y bueno, se puede razonar e interpretar que el Partido Nacional ha mantenido a lo largo de todo el periodo una interna muy competitiva. Al contrario del Partido Colorado, que tuvo su primera interna muy competitiva, la del 99, entre Jorge Valle y Luis Hierro, y luego perdió, yo diría, incluso todo atractivo, ¿no? En las siguientes elecciones. La del 2004, que tuvo un pésimo desempeño, y las siguientes en las que Bordaberry se transformó en la figura, pero ganaba de punta a punta, por destrozo, ¿no? No competía con nadie. Sí. Ahora vamos a ver, ahora el Partido Colorado se agitó un poquito el avispero, estaba muy contra el piso, por cierto, pero todo sugiere que esta aparición, la aparición de Sanguinetti, por un lado, en la palestra pública, y la designación de Talvi, o el lanzamiento de la candidatura de Talvi y su grupo político, han movido un poco el avispero, y el Partido Colorado ha revivido en las encuestas, ¿no? Muestra un saltito, se estaría ubicando incluso por encima del 10%, cuando hace unos meses podíamos dudar si el Partido Colorado no iba a quedar atrás del Partido de la Gente, o incluso del Partido Independiente, ¿no? Bueno, ahora parecería que no, que más bien va al menos a recuperar una posición del tipo de la que tuvo en la elección pasada. Entonces, en ese contexto, vamos a la pausa y al regreso. No claramente alineados los precandidatos, porque en realidad, si pensamos en el partido de gobierno, designación, todavía lanzamiento oficial público no hay ninguno, pero hay 3, 4 nombres: Martínez, que dijimos, Cose, que se dice, Andrade, que se dijo, y el ministro Murro, que se dijo también. Están ahí en la vueltita, ¿no? Sí, algo más que se dijo de todos ellos. Todos ellos están promoviendo una posible precandidatura. Bueno, pero siempre en el aire estaba, bueno, y hay que esperar a ver qué pasa con Astori, ¿no? Bueno, finalmente Astori no. Esto que puede mover, que puede modificar, que puede torcer, teniendo en cuenta que en el Partido Nacional sí hay unos cuantos, pero que ya explícitamente largaron, incluso ya uno hasta se bajó en esa esa rueda que siempre arroja lo mismo, ¿no? Vamos. Ya se produjo una sobreoferta. Sí, a ver entonces qué es lo que puede pasar de aquí a poco más de medio año, ¿no? Estamos ahí. Algo bastante más, ¿no? Estamos hablando de junio. Bueno, junio sí está bien. Sí. Es que tengo ganas de que termine el año y ese esperando el verano. Mi único objetivo es ese. Estamos poniendo la mañana en camino. En realidad es poco menos de un año. Es la mejor formulación. Estamos más cerca. Estamos en el 98.7. Estamos con Daniel Buquet. Ahí la tienen a Samantha Navarro y aquí lo tienen a Daniel Buquet. Bueno, entonces, Daniel, estamos en la columna nuestra, Aramos dijo el Mosquito, columna de análisis político de Daniel Buquet, al que le dejé entonces arriba de la mesa como pregunta. Bien, Astori entonces ya no está. ¿Y qué se puede esperar que pase? Porque vos lo insinuaste recién, Astori no está. Pero, macho, no mucho la idea que estuviese tampoco estaba, ¿no? No es sorpresa. Yo creo que siempre estas cosas que generan cierta incertidumbre, porque además daba toda la impresión de que el propio Astori, más allá de que ya sabíamos, por un lado, que no tenía apoyos políticos amplios dentro del Frente Amplio, y ya sabíamos que tenía una muy baja intención de voto, Astori daba la impresión de estar muy decidido a competir, o muy dispuesto, digamos. Tal vez muy decidido no sea el término, sino muy dispuesto. Entonces, bueno, había un pequeño margen de incertidumbre. Yo creo que todas las precandidaturas que han surgido hasta ahora, que todas vienen de la izquierda, a la izquierda de Martínez, es decir, del MPP, Partido Comunista, básicamente, Murro, Cose y Andrade del Partido Comunista, Murro, Cose, nombres tirados por Mujica, con la expectativa de obtener el apoyo del MPP, que no termina de concretarse, porque Mujica tira los nombres y los del MPP dicen no.
Ahí esas dos. Murro. El que dijo no es Mujica, según ese tono de voz, no el MPP. Murro y Cose no sobreviven, los dos. No sé si sobrevive. Te diría que Cose parece mucho más decidida que Murro. Murro incluso tiene este posible inconveniente constitucional, lo cual es jorobado, una candidatura, tirarla, y una cosa es lanzarla como posible y andar girando como están haciendo, porque mirá que se están presentando. Martínez, Cose, Murro y Andrade ya han ido a eventos los cuatro, porque no, entonces de alguna manera están como aceptando una pre-candidatura. Está bien. Pero pues, yo te diría que yo veo muy razonable que Murro se baje, incluso por este inconveniente. No sé si Cose se bajará o no, porque se la ve decidida, se la ve muy, bueno, muy convencida de su candidatura. Yo creo que el Partido Comunista, con la candidatura de Andrade, yo te diría que capaz que se resuelve un problema interno. Ya tuvo problemas internos cuando apoyó a Mujica. El Partido Comunista. El Partido Comunista. De hecho, la candidatura de Carámbula, no sé si vos te acordás, seguro que te acordás, los oyentes se acordarán en su mayoría, que fue Mujica, Astori y Carámbula. Hubo tres candidatos en el frente. A veces de Carámbula uno no se acuerda porque sacó una votación mucho menor. Recuerdo que el argumento era para que el Frente Amplio no se polarice, bueno, los que la apoyaban. Vertiente Artista, creo recordar que apoyaba. ¿Pero qué pasó? Sí, se formó algún grupo, pero yo te diría que muchos comunistas, enojados con que el Partido Comunista apoye un Tupamaro, imagínate, sí. Bueno, eran una fuga de votos que Carámbula les permitía recogerlos, acogerlos, aún incluso sabiendo que era un candidato que no tenía chance y que también le facilitaba el triunfo a Mujica, porque en definitiva yo diría que el voto promedio de Carámbula estaba más cerca de Astori que de Mujica, no todos, pero el voto promedio. Entonces, tal vez la candidatura de Andrade le resuelva un problema al Partido Comunista, que no quiere apoyar a Martínez, pero que tampoco encuentra una candidatura de consenso potente como para desafiar a Martínez y decir, bueno, vamos a tratar de ganarle. El análisis, como siempre, es muy claro, se entiende perfectamente. Sin embargo, hay un elemento que vos no estás considerando, y es el que un día sí otro también se insiste, y es esto dando por sentado que Mujica no va, ¿no? Mirá, y no lo des por sentado. No, por eso digo, no, porque estamos hablando como no lo des por sentado. Pero... Yo creo que ahí, así como ahora vamos a concluir con los efectos de la bajada de Astori, pero yo te decía, Murro y Cose son dos candidaturas que no se mantienen las dos. Uno se baja seguro, o una se baja segura. Yo decía, Murro es más probable que se baje que Cose. Potencial inconveniente constitucional. Ahora, si va Mujica, Cose se baja también. Porque claramente Cose... Murro yo te diría que es como un candidato para perfil MPP más Partido Comunista, ¿no? Y el Partido Comunista tiró otro. Por lo tanto, ya perdió una parte de su posible apoyo. Si se tira Mujica, Mujica es el único que genera cierta incertidumbre sobre el resultado de la interna. Mujica Martínez, en fin, es difícil de pronosticar, es competitivo. Yo diría que el escenario es como para que Mujica se termine presentando, si le da, y por lo tanto yo creo que igual los comunistas mantendrían a Andrade para evitar problemas internos. En fin, no tengo claro ahí si entre Mujica y Martínez los comunistas tuvieran una preferencia muy definida o serían más indiferentes. Obviamente, si vas a tirar un candidato, tenés que saber a quién le saca votos tu candidato, porque está favoreciendo al otro, ¿no? Pero bueno, finalmente, yo creo que este anuncio, en realidad este anuncio todavía no ha sido realizado, ¿no? No. Búsqueda está anunciando que en el día de hoy, se viene el anuncio. y que sepamos todavía no se produjo. No. Pero bueno, lo que este anuncio hace es abrirle la puerta a la candidatura de Vergara, ¿no? Facilitarle
el lanzamiento de la precandidatura de Mario Vergara, presidente del Banco Central, ex ministro de Economía. Y que hace un tiempo ya que dijo ha dado a entender que él está dispuesto a ser candidato. Lo dijo en esta radio, en Quién es Quién, con Gustavo Banescayán. Estoy hablando de por lo menos 2 años atrás, ¿eh? Seguro que fue primicia. Si fue en esta radio. No, que lo recuerdo que lo habló. Seguramente no fue el único lugar. Es más, se le cuestionó que hiciera ese comentario él siendo presidente del Banco Central. Sí. Hubo argumentos. Bueno, yo creo que él se ha cuidado. Después en términos de él no lanza su candidatura o promueve su candidatura, sino que responde frente a la pregunta que no lo descarta. Y agrego otra cosa, el diputado del MPP, Tati Sabini, recuerdo que en este programa, ante este micrófono, dijo que él no tendría ningún inconveniente y que le parece muy bien la candidatura de Vergara. Estoy hablando de un año atrás largo. Mirá, es claro que, a ver, la candidatura de Vergara tiene algunas virtudes. Vergara es una figura del Frente Liber Seregni, vinculada al Frente Liber Seregni. Yo creo que él no es afiliado orgánico de Asamblea Uruguay ni de ninguno de estos grupos. Pero es barra Astori, ¿no? Exactamente, es una persona muy cercana a Astori en la previa, en los años previos al triunfo del Frente Amplio, en lo que terminó conformando el equipo económico de los gobiernos del Frente Amplio, y nadie duda que, Lorenzo y otras figuras, pero Vergara fue central incluso como motor ideológico, es decir, como ideológico tal vez no sea, técnico, de conocimiento técnico, de economía, de propuestas concretas. Él, por ejemplo, había publicado un libro poco tiempo antes del triunfo del Frente Amplio que de alguna manera tiene como una cuestión programática sobre cómo funciona la economía y qué hay que hacer para que funcione bien. Una especie de anticipo, ¿no? Claro. Sí, una especie de posicionamiento que es técnico pero político a la vez en términos de cómo funciona la economía. Las reglas del juego se llamó ese libro. Después, hace un par de años, sacó la segunda parte, ¿no? Sí, no es exactamente una segunda parte. Yo participé de esas nuevas reglas, las nuevas reglas del juego, que efectivamente alude al libro anterior, pero la estructura del trabajo es distinta. Un libro premiado por el Ministerio de Educación y Cultura. Premiado fue en el que estuviste vos, digámoslo. Y bueno, no quiero decir que mi aporte haya sido decisivo. No, fue un trabajo que veníamos haciendo por nuestra cuenta con Rafael Piñeiro, que Mario los conoció y se entusiasmó porque le pareció que encajaba bien con lo que él venía trabajando. Recordemos, Rafa Piñeiro, también columnista de este programa, doctor en Ciencia Política, investigador y docente de la Universidad Católica. Sí, señor. Bien. Entonces, Vergara. Y asqueroso hincha de Peñarol. Buah, ¿qué vamos a hacer? Pero no asqueroso por ser hincha de Peñarol. Él es un asqueroso hincha de Peñarol. Sí, como hay otros asquerosos hinchas de Defensor. No tengo nada que agregar a ese concepto. En definitiva, yo decía, la figura de Vergara está político-ideológicamente asociada al Frente Liber Seregni, al sector moderado del Frente Amplio. Sí. Pero como figura, parece ser una figura que recibe apoyos amplios, como vos mencionaste a Sabini. De hecho, se especula con que Mujica podría estar de acuerdo con una candidatura de Vergara. Bueno, en alguna medida... No es una figura, si bien es una figura vinculada al Frente Liber Seregni, que necesitaba de algún modo el paso a costado de Astori para decir, bueno, entonces yo soy, porque no parecía tener sentido una candidatura de Vergara compitiendo con Astori, viniendo desde el mismo lado, pero una vez que Astori al costado, queda como... ¿no? En la pole position, para usar lenguaje de Fórmula 1, para decir, bueno, el candidato de este abanico podría ser perfectamente Vergara. Si es solo candidato del Frente Liber Seregni, tiene bajísimas chances. De todos modos, más allá de que puede ser una candidatura estilo Andrade, pero sin la ambición de desplazar a Martínez. Ahora,
En el Frente Amplio sigue existiendo el problema de que la candidatura de Martínez no convence a casi nadie, o sea, me refiero a los sectores grandes, y no creo yo que hayan llegado a la conclusión, no hay forma de impedir el triunfo de Martínez. Seguirán buscando una alternativa. Entonces, yo te diría que antes que Mujica, para empezar, yo te diría que Cose no es esa candidatura que es capaz de poner en riesgo el triunfo de Martínez. Me guío por las encuestas, que obviamente le dan una posición muy lejana a Martínez en potencial electoral, y te diría que un poco también por su perfil público, que creo que no logra el nivel de adhesión, simpatía que Martínez ha venido generando. Entonces, en todos estos años, con una figura mucho más conocida, mucho más firmemente ubicada, posicionada en el espectro político. Además, es decir, si los sectores más grandes del Frente Amplio, sin contar al Partido Socialista, quieren un candidato que le pueda ganar a Martínez, no es Carolina Cose. Ahora, no sé si es Mario Vergara, tengo serias dudas al respecto. Entonces, finalmente es posible que sea Mujica o la decisión pragmática de decir, al pelado no hay con qué darle, entonces no nos gastemos en intentar ganarle. En todo caso, los que quieran marcar perfil con su propio precandidato, que lo hagan, igual va a ganar, como hizo Constanza Moreira hace 5 años con Tabaré Vázquez. Constanza Moreira no fue la candidata de los que en el Frente Amplio querían bloquear el triunfo de Tabaré Vázquez. Constanza Moreira fue una candidata que lo que hizo fue marcar perfil propio, diferenciado dentro del Frente Amplio, y de alguna manera también apuntalar su figura hacia el futuro. Seguramente Constanza no habría tenido el protagonismo que tuvo todos estos años si no hubiera sido precandidata competidora de Vázquez en la interna del Frente Amplio. Algo que le podría venir bien a cualquier figura de estas de las que estamos nombrando. Buquet, y ya estamos en hora y nos tenemos que ir al teatro. Sacco y Vanzetti, te la recomiendo porque conozco el texto perfectamente, es del formidable argentino Mauricio Cartún, y José Manovo, el director, ya está con nosotros, vamos a conversar unos minutos con él. Pero al pasar dijiste una cuestión que es para mí muy clave, que a mí me cuesta entender la lógica de por qué no se lo ve con tanta claridad, y es la siguiente. Esta elección se gana, me da la impresión, por centro izquierda. ¿Por qué? Lo explico, y quiero oficiar de alumno y vos de profe. Es notorio que a esta altura, a diferencia de 5 años atrás, el Frente tiene por lo menos 15% de intención de voto que no está dispuesto a darle, que no dice hoy que va a votar al Frente Amplio. ¿Estamos de acuerdo? No sé. No, ¿cómo no? Las encuestas están dando que el Frente Amplio tiene 30. Y hace... ¿Vos asegurás que tiene 45? No, mínimo. Que hace 5 años atrás ese número... Que el Frente Amplio está 15 puntos abajo. Por decir algo. Sí, señor. Entonces, por lo tanto, personas que 5 años atrás estuvieron dispuestos a votar al Frente Amplio, y como ganó la elección, lo terminaron votando, quiero decir, ¿no? Por lo tanto, son personas que en el espinel ideológico no lo ubicamos ni en la derecha ni en el centro derecha. A grosso modo, están por lo menos en el centro-izquierda. En el centro. Muchos de ellos en el centro, ni siquiera centro-izquierda. Si la distribución ideológica es más o menos simétrica... Pero es decir, si votaron a Tabaré Vázquez, porque por lo menos... Pero, Ale, a ver, salvo que nosotros pensamos que este es un país izquierdista, de mayoría izquierdista, que no lo es. Uh-huh. Puede ser que haya más izquierdistas que derechistas, no me queda claro. Pero más bien es una distribución equilibrada entre izquierda y derecha, y la gran mayoría de la gente es de centro. Bien, bueno. Y para que el Frente Amplio tenga el 50% de los votos, tiene que tener muchos votos de centro. De centro puro. Lo que acabas de decir va todavía más en dirección a lo que quiero razonar, y es lo siguiente. Por lo tanto, el Frente Amplio lo que tiene que conseguir, si quiere ganar la elección, después podríamos hablar de la oposición, y en particular del Partido Nacional, que creo que la calle Pou eso lo ha entendido, pero eso es otra
charla. Lo que tiene que hacer es, a ver, de todos estos candidatos que tenemos arriba de la mesa, ¿cuál es el que menos a la izquierda está? Martínez. ¿Estamos de acuerdo? Vos lo dijiste recién. Estamos de acuerdo. Además, O Vergara, no sé. Por ahora Martínez. A Vergara en todo caso hay que apuntalarlo, pero hasta ahora es Martínez, ¿no? Y además tiene otra cosa Martínez. Tiene ya intención de voto. Las encuestas lo dan bien. Tiene experiencia en el gobierno. No luce como el candidato que al Frente Amplio, aún dentro del Frente Amplio, los que legítimamente no simpatizan con el pelado, no luce como es el que el más chance le pueda dar el triunfo. ¿Por qué se demora tanto en decir, no me copa, pero bueno, vamos detrás de este? Como tanta gente fue detrás de Mujica, y era el Tupa que no sé qué, como tanta gente fue detrás de Vázquez, a pesar que te votó el aborto y todo. ¿Entendés? La lógica de decir, mirá, no es el que mejor me representa, pero es el que me permite ganar y yo quiero que gane mi partido. ¿Por qué el Frente Amplio le está costando demasiado eso que a los que lo miramos de afuera decimos, pero es lógico que tiene que ser este tipo? Mira, hay para todo en la viña del Señor. Yo estoy de acuerdo con el razonamiento que concluye que hoy el candidato que mejor le viene al Frente Amplio es Daniel Martínez, el que muestra el mayor potencial, capacidad de obtener votos. Entonces, si todos los que coinciden con esto y tienen como principal objetivo el triunfo del Frente Amplio, o sea, los frente amplistas que quieren seguir en el gobierno, dirán, bueno, no tenemos nada mejor que Martínez. Ese es un primer punto. Una posibilidad es que haya gente que crea que el Frente Amplio no va a ganar la próxima elección. Dentro del Frente Amplio. Claro, claro. Gente del frente que dice, mira, no vamos a ganar. Y que en realidad su cálculo no esté tanto ubicado en tener el mejor candidato porque pierden igual, y por lo tanto estén haciendo algún otro tipo de razonamiento o especulación. Pero después, a ver, hay muchos izquierdistas que razonan distinto al razonamiento que hiciste vos. Y este razonamiento que hiciste vos es el razonamiento predominante en la academia. Bueno, estoy muy influenciado. Las elecciones se ganan cerca del votante mediano, diríamos nosotros en términos más técnicos, ¿no? Aproximándose al votante mediano, al votante como promedio. Ahí se ganan las elecciones. Hay mucha gente de izquierda en el Frente Amplio. Toda la gente que cree que los gobiernos del Frente Amplio no son muy de izquierda, que digamos, está lleno en el Frente Amplio. Claro. Que creen que el Frente Amplio tiene problemas electorales por no haber sido suficientemente. Entiendo. Y allí, bueno, yo creo que ese es un razonamiento equivocado, en términos simplemente de cálculo electoral, ¿no? Equivocado. Irse más a la izquierda le limita las posibilidades de triunfo, pero hay gente que no lo cree. Entiendo. Y que justamente piensa que lo mejor que puede pasar es que el Frente Amplio tenga una candidatura y un programa más radical. Ese es un razonamiento. Y después tenés que tener algún otro razonamiento también de izquierda, del tipo de: si yo soy de izquierda y Martínez es una figura que por lo menos se muestra así muy lavada, muy moderada, muy estilo Vázquez, porque Martínez además tiene como esa cosa de que le copia a Vázquez, ¿no? Muchas de las cosas que hace Vázquez después las hace Martínez, lo que demuestra su vocación política, su ambición política y su condición de buen alumno, ¿no? Bueno, si vos sos un izquierdista y creés que en realidad el Frente Amplio no ha sido muy de izquierda, que digamos, y la perspectiva que te dan es otra vez un gobierno de estos, no sé, ¿viste? Los izquierdistas dicen, sí, neoliberal, te dicen, sí, de izquierda neoliberal, no sé, algo hasta medio contradictorio. Dice, bueno, prefiero perder a ganar en esas condiciones. O sea, y de última, todos los que creen que Martínez va a ganar la interna igual, pueden querer aprovechar la interna para cumplir algún otro objetivo. Entonces, Mario Vergara puede pensar, Mario Vergara y gente que lo apoya, ¿no? Podrían pensar, bueno, si vamos a tratar de renovar este sector, es el momento de lanzar una figura nueva,
para medir su potencial. O sea, muchos pueden estar haciendo cálculos a futuro, no para esta misma elección, sino diciendo, bueno, acá el mundo sigue. A 10 años, el mundo sigue, claro. Entonces vamos a pensar en 5 años después. Hay cosas que hacemos ahora que son inversiones en modelo económico que no esperamos un retorno inmediato, sino que esperamos un retorno más a mediano plazo. Muy bien, muchas gracias. ¿Con quién juega Defensor este fin de semana? Me mataste. Bien, igual. Me mataste, pero nos seguirían beneficiando los árbitros. Sí, claro, si hacen un gol el árbitro se encargará de anularlo como corresponde. A Wanderers y a Defensor. A Wander porque es el cuadro oficial de la AUF. Tenés razón. Y Wander no le ganó a Nacional. Sí, tenés razón, está bien. Los jueces leen los diarios. Muchas gracias. Ya volvemos con La Mañana en Camino.